Saludos a todos, hoy vamos a hablar de racismo y videojuegos en una conferencia que originalmente impartí en 2016 en el marco de las conferencias internacionales de Caboñas en Gijón. Entonces, para ahora hablar de xenofobia, que es el término científico, digamos, sobre racismo, y videojuegos, lo primero es que hay que aclarar claramente qué es la xenofobia, ¿vale? Para entender la xenofobia, lo primero que tenemos que hacer es diferenciar claramente entre un grupo propio y un grupo externo, ¿vale? Entonces, la xenofobia se basa en que nosotros asignamos una serie de características a nuestro propio grupo que lo definen para nosotros como la gente que es afín a nosotros en ese tipo de elementos. Y en oposición a eso, definimos a los otros como los distintos grupos de gente que no poseen esas características. En el caso de la xenofobia o del racismo, esas características son de base racial, o sea, en base al color de la piel, una serie de características normalmente de genotípicas o fenotípicas, mejor dicho, etcétera. Una cosa que tiene que ver con el aspecto o el lugar de nacimiento, cosas por el estilo, ¿vale? En base a eso se crea el concepto de raza, que en teoría identifica a cada uno de los conjuntos fenotípicos concretos y les asigna una serie de valores sociales a cada uno de ellos, de cara a identificar cuál es nuestro grupo y cuál es el grupo opuesto. En mi caso, por ejemplo, como soy blanco, me correspondería la raza blanca frente a otra gente que pudiera tener otro tipo de razas. Entonces, en base a eso, lo que tenemos es una explicación básicamente etnocéntrica. O sea, el centro está en la etnia, en este caso la blanca en el mío, y en torno a ese centro étnico se construyen el resto de etnias por oposición a ella, ¿vale? Entonces, por eso es una visión etnocéntrica, está centrada en la etnia a la que cada uno pertenece a la hora de explicar el mundo que le rodea y a la hora de asignar el valor de cada una de las otras etnias en oposición a la propia. Precisamente como son una serie de conceptos y valores que se asignan a cada raza, lo que tenemos es una construcción social de la raza, no es una cuestión biológica, no se nace de una raza, sino que el concepto de raza se construye en base a qué valores e ideas asignamos a cada uno de los distintos elementos fenotípicos que consideramos una raza. Entonces, si cogemos, por ejemplo, esta imagen, que es de Sleeping Dogs, lo que tenemos en realidad es dos personas de raza china que están en una pose claramente marcial, en una posición agresiva, en un carnicería, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos no son dos personas chinas cualquiera, sino que en el contexto de la imagen hay una serie de valores que nos están transmitiendo sobre cómo son esas personas, qué tipo de poses hacen, qué tipo de actitudes tienen y, por tanto, están construyendo la identidad de esas personas en relación a su raza, porque en este caso son descritos como chinos. ¿Vale? Entonces, a la hora de tratar con las distintas razas, las sociedades han distintamente evolucionado en torno al concepto de sociedades multiculturales, ¿vale? En torno a las cuales hay tres aproximaciones básicas. La primera es que la visión tradicional francesa, las sociedades se basan en que hay una nación o una identidad, una raza que vive en un sitio y cuando llegan otras a ese sitio tienen que adaptarse, tienen que aprender a vivir como los originales, como los autóctonos. Es la visión que se llama la asimilación, porque los nuevos tienen que ser asimilados a lo que ya había. Entonces, no hay ningún problema en que vengan a vivir a mi país siempre que cuando se comporten y tengan los valores que yo tengo. Y se comporten de esa forma, se respeten mis tradiciones, etc. Y ellos en el camino tienen que abandonar todas las cosas que son opuestas o diferentes a las mías. La visión opuesta, tradicional, que es la visión inglesa, es la que aboga por el multiculturalismo, lo que ellos llamaban la melting pot en Estados Unidos, por ejemplo, que es la idea de que muchas culturas distintas conviven en un espacio y a base de interactuar las unas con las otras se van mezclando. Van fusionándose conceptos, ideas, se van hibridando y surgen cosas como un músico blanco tocando jazz, por ejemplo, ¿vale? Entonces, la idea es que la melting pot surge una sopa, digamos, donde al final va a ser mucha interacción entre las distintas culturas, etnias y razas que habitan en un sitio. Lo que surge es una única visión nueva que explica una cultura propia, distinta, que ha sido construida en base a la mezcla y la interacción de todas las piezas hasta que ya no se diferencian unas de otras. La última visión es la visión del gazpacho, como la llama Emilio Lamo Espinosa, que se basa en que sí, hay muchas culturas juntas y sí que hay un cierto grado de interacción entre unas y otras, lo cual crea una base común, pero al final tampoco se mezclan tanto como para desaparecer como ocurre en el melting pot, sino que al final muchos de los ingredientes todavía son relativamente reconocibles en el interior de la mezcla común. Entonces, hay cierto grado de interacción, pero tampoco hay una completa desaparición de las piezas en un conjunto mayor, sino que lo que surge es eso, una salsa donde tú encuentras todavía un trocito de pimiento o un trocito de lo que sea, ¿vale? Entonces, la construcción de las identidades de cada una de las personas en una sociedad multicultural de cualquiera de estos tres modelos se basan en una serie de opciones culturales que tiene a su alcance.
ha visto una serie de películas, ha visto una serie de ejemplos en libros, en videojuegos, en lo que sea, que ejemplifican distintos tipos de formas de ser. Todas las ideas culturales sobre cómo abordar cada tipo de problema, cada tipo de actitud, etcétera, etcétera, cómo relacionarse con los demás en última instancia, le permiten al espectador que ha aprendido todo eso a base de leer o de escribir o de simplemente ver una película, construir su propia identidad usando esos elementos como un elemento de guía, digamos, como un ejemplo. Y a partir de ahí, en torno a las distintas opciones que tiene a la hora de algunos elementos de la identidad, como cómo interactuar con los demás, cómo mostrar respeto, etcétera, etcétera, él va a ir cogiendo las distintas piezas que quiera hasta construir su propia identidad. Y al hacerlo, estas múltiples identidades que existen, raciales, se construyen en el interior de cada persona en base a qué opina sobre las demás razas, qué opina sobre la suya propia, etcétera. Entonces, son elementos culturales, ¿vale? Y esta imagen es del True Crime Hong Kong y lo que nos muestra es perfectamente una sociedad multicultural. En un rápido vistazo podría parecer una ciudad grande cualquiera, de cualquier lugar del mundo. De ahí tenemos el sustrato, digamos, de gazpacho, más o menos común, globalizada y tal cual. Sin embargo, si te empiezas a fijar un poquito en el río, se pueden ver un par de barcos con las velas cuadradas tradicionales chinas. A la derecha hay un templo chino o alguna cosa así, que se ve el alerón del edificio. Justo debajo hay un Lamborghini italiano. Los rascacielos podrían ser del centro de Nueva York. La ropa que lleva él, pues parece unos vaqueros y una chupa de cuero, también podrían ser perfectamente de Nueva York. Lo que tenemos es, aunque hay un sustrato común y a simple vista podría ser cualquier ciudad del mundo, en el fondo, como es Hong Kong, sí tiene una serie de especificidades propias con distintos sabores, digamos, de las distintas piezas que la componen. Entonces, ya entrando en el tema de juegos y videojuegos, ¿vale? El papel importante de los videojuegos, como el de toda la industria cultural, es precisamente el de interactuar con los humanos que juegan y entregarles una serie de mensajes, ¿vale? Entonces se basa en un concepto que está estudiado en sociología desde hace mucho tiempo, que es la división entre el play y el game, que son las fases de educación jugando que tienen los niños, ¿vale? Cuando somos muy pequeños, jugamos al play, ¿vale? Que es simplemente el niño pues coge un coche o un soldadito o lo que sea y juega con el coche brum, 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 sin reglas, sin normas, simplemente estar experimentando lo que es tener un coche y hacer cosas de coche, más o menos como él lo ha visto, imitando, creyendo que está viviendo en su coche y haciendo cosas con su coche, ¿vale? A medida que el niño crece, abandona lentamente la fase de play para entrar en la fase de game. El game se caracteriza, en oposición al play, porque tiene unas normas establecidas. Cuando jugamos a la oca hay que saber que tiramos un dado, te mueves el número de casillas que dice el dado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Hay una serie de normas que nos permiten jugar con otros jugadores y esos jugadores van a respetar las mismas normas. Entonces hay que enseñar a los niños a no hacer trampas, a todo ese tipo de elementos, de cara a construir una serie de normas sociales que expliquen cómo se juega ese juego, que lo hagan divertido, etcétera. ¿Vale? Este paso es súper importante porque en el camino de entrar en un juego con normas, lo que tenemos es también un juego con valores, porque el juego, a través de sus normas y las interacciones que genera, favorece una serie de ideales, de valores y de ideas que el jugador va a recibir, aunque no sea consciente que las está recibiendo, ¿vale? El caso que voy a poner para que lo veáis fácil es el ajedrez, ¿vale? Un juego milenario, dos jugadores se enfrentan uno a otro con una serie de fichas, ambos jugadores tienen el mismo número de fichas, sin embargo tiene un valor que no se ve a simple vista, si vas a pensar en ello, que es que las blancas siempre mueven primero. Tanta es la ventaja que esto implica que cuando los profesionales juegan al ajedrez, los que juegan con blancas intentan ganar, mientras que juegan con negras intentan forzar el empate, porque es la forma de conseguir el mejor resultado posible entre dos rivales relativamente equilibrados, ¿vale? Esto es también un mensaje que tú cuando estás jugando y moviendo tu torre o el peón o lo que sea, no estás pensando, pero que es un mensaje importante, que es el hecho de que las blancas son infinitamente mejores que las negras. Y no estamos jugando con verdes y azules, estamos jugando con blancos y negros, por algo. Entonces, el mensaje claramente que se deriva de aquí es que hay un color que es mejor que el otro. Entonces, inevitablemente, igual que esto, con chistes y un montón de cosas, lo que estamos transmitiendo son valores que no están intrínsecamente diseñados el juego para que eso sea así. O simplemente asignar un color a cada bando para que se diferencie, pero en realidad están transmitiendo mensajes que van más allá, ¿vale? El caso ajedrez es un ejemplo sencillo, pero en realidad lo que nos muestra es que en general los videojuegos, y ya entrando un poco en el tema, lo que nos permiten es aprender distintos valores y conceptos sociales a base de interactuar en un mundo que es distinto al nuestro. Entonces, las reglas de ajedrez se basan en que el mundo, pues la gente se mueve por casillas, ¿vale? En un videojuego es mucho más complejo porque vamos a tener una representación de una sociedad o de un mundo completamente entera, de principio a final, que tiene sus propias normas. Pues un mundo donde hay magia y es lo más normal del mundo. Pues un mundo donde hombres y mujeres sean iguales. Pues un mundo donde no haya razas, pues sí las haya, etc. Entonces, al interactuar con el entorno de ese juego,
vamos a actuar conforme a un mundo que no es el real, pero vamos a normalizar las actitudes en ese mundo, porque son las normales dentro de ese mundo. Si no hay diferencia de géneros, y los dos PNJs y los PJs con los que estás interactuando y en la historia que se está contando no hay diferencia de ese tipo, el resultado es que aprendemos lentamente a normalizar que eso es distinto, porque el mundo es así. Y cuando desconectas del juego, lentamente esas ideas también quedan dando vueltas en el cerebro y igual te hacen ver que la diferencia entre unos y otros no es tan grande en el mundo real como puede parecer. Además, los videojuegos tienen la capacidad de actuar, los juegos en general, sobre nosotros cuando tenemos la guardia baja. Tú no estás pensando que estás aprendiendo valores, no estás pensando en voy a ser crítico con este mensaje que me están dando, voy a reflexionar sobre lo que me están dando. No es una noticia de un periódico que hay que ver cómo la interpretas y qué clase de mensaje. No, estás jugando, estás entreteniéndote, estás igual interactuando con tus amigos o con gente de internet o lo que sea. Estás con la guardia baja, no estás reflexionando sobre lo que estás haciendo de un modo crítico y racional, sino que estás disfrutando del entretenimiento que tienes disfrutar en tu momento. Entonces, esto nos permite que los mensajes transcurran por debajo de la línea de flotación y lleguen con más facilidad al jugador espectador. Y además ve esos mensajes potenciados porque el juego le da capacidad a la gente. Cuando uno está viendo una película, está sentado en su sofá o en el cine o donde sea, y el protagonista está allí, lejos, en la pantalla. Tú no puedes interactuar con el protagonista va a interactuar contigo, pero tú solo eres espectador. ¿Vale? Es un mensaje unidireccional. El cine te habla a ti, pero tú no lo puedes responder. En el caso de los videojuegos es completamente distinto, porque los videojuegos se basan en que el jugador tiene la agencia. Es el jugador el que tiene la capacidad de actuar. El protagonista, el avatar que usa en el juego, no es más que una proyección del jugador en ese universo de juego. Podrá tener más guionizado, digamos, de antemano, o un guión más libre, donde puedes interactuar más. Eso ya depende del juego. Pero en última instancia, el jugador siempre va a tener cierta capacidad de actuar y de manejar el juego si no está ya viendo una película en 3D. ¿Vale? Entonces, el videojuego actúa de una forma en que la barrera entre el espectador y la película es mucho menor porque entre el jugador y el personaje hay una barrera muy débil debido a que el jugador maneja el personaje. La diferencia entre él y yo es distinta, es mucho más débil. Entonces, lo que a él le afecta, me afecta más a mí, porque hay una retroalimentación entre uno y otro. Entonces, eso también ha afectado cómo pienso y cómo reflexiono el juego que estoy viviendo o sintiendo. Entonces, lo que tenemos aquí, por ejemplo, es un ejemplo de todo esto. Esto es una imagen de GTA en el cual esto es uno de los barrios donde viven los negros. Entonces, tú puedes estar en tu misión aquí haciendo lo que sea, paseando, yendo a, no sé, a pelearte con alguien, lo que sea, típico de GTA. ¿Vale? E inevitablemente, aunque tú no estás pensando, tú solo estás yendo a tu trama, siguiendo la conversación con un PNJ que esté pasando por ahí contigo en el coche o lo que sea, lo que tú estás recibiendo es una serie de mensajes que pasan subliminalmente hacia ti. El barrio se ve como un barrio deteriorado, con las casas en mal estado, se ve los grafitis, se ven en muchas zonas del barrio el sonido de sirenas, quizá algún tiroteo en algún lado, es un sitio peligroso, es un sitio con gente de clase baja, con poco dinero, donde puede haber un traficante en una esquina, donde puede haber prostitutas. Todos esos elementos van a construir la imagen que tenemos del barrio. Y si nunca hemos estado en un barrio como este, lo más probable es que esta imagen que nos llega lentamente vaya configurando cómo nos imaginamos que son esos barrios, porque nosotros nunca hemos experimentado esos barrios. Yo, lamentablemente, nunca he estado en Los Ángeles para comprobar si San Andreas es un reflejo relativamente similar a cómo es realmente los barrios bajos de Los Ángeles. Pero precisamente porque el videojuego no me lo presenta y yo estoy interactuando dentro de ese mundo, empiezo a ver que el mundo puede ser así. Porque eso es lo que tengo, aparte para encajar con lo que puedo oír si escucho una canción de rap o si veo una película ambientada en eso. Entonces, el mensaje del videojuego va pasando sutilmente sin que nunca te hayan parado a decir, hey, cuando entras en este barrio es un sitio peligroso, no lo hagas en el mundo real. Pero tú vas a aprender ese mensaje igual porque el personaje eres tú. Tú estás interactuando en ese mundo y cuando veas un barrio similar vas a interactuar pensando que va a comportarse del mismo modo que has visto en el juego. Entonces, todo esto nos lleva a una imagen muy sesgada de cómo es la realidad, ¿vale? Tanto en los videojuegos como en los videojuegos que recrean, ¿vale? Entonces vamos a abordar la cuestión de la raza, en este caso, de nos importa con unos cuantos datos para dar unas pinceladas sobre cómo la imagen que tenemos a menudo es sesgada de un modo equivocado sobre la realidad, ¿vale? Primero, por protagonistas. Si cogiéramos la raza de los protagonistas de los diferentes juegos, de un estudio de Downs y Smith en 2005, el 69% de los protagonistas son personajes blancos, el 21% son negros, el 7% son asiáticos y el 3% latinos, ¿vale? Entonces, lo que tenemos claramente es una sobre-representación de la raza blanca como protagonista de los videojuegos, mientras el resto tiene un papel claramente secundario, ¿vale? Entonces, esta sobre-representación de la raza blanca viene incidida porque la representación que hacemos de los personajes blancos está mucho más compleja, hay mucha más variedad de personajes blancos. Mientras que los personajes de las otras razas, que tienen mucha más representación y suelen aparecer en géneros mucho más concretos, son representados de una forma mucho más
sesgada, mucho más limitada, ¿vale? Hay excepciones, por ejemplo, este que os pongo aquí es Rado Ganguetón, llamado Connor entre los americanos del siglo XVIII, que es un personaje de los pocos de un AAA, un juego de máximo presupuesto, el Assassin's Creed 3 en este caso, que es un indio. Y su trama gira en torno a que es una persona de etnia india, india americana, no india de la India, que se ve involucrado en la guerra civil norteamericana. ¿Vale? Ya lo retomaremos más adelante, pero que da una idea de que hay protagonistas que no son blancos y en algunos casos han construido personajes relativamente decentes y complejos en torno a ello, pero son una inmensa minoría. ¿Vale? Teniendo eso en cuenta, además los personajes de otras etnias no suelen ser los protagonistas del juego, suelen ser los personajes que le acompañan. Igual que ocurre muchas veces con los personajes femeninos, ¿vale? Y de hecho hay muchos estudios al respecto. Los personajes de otras razas suelen ocupar el papel de sidekicks, son tu compañero. Igual son la descarga graciosa, igual son un villano, igual son un enemigo. No son el protagonista, al contrario, son el elenco que rodea al protagonista para darle credibilidad a su historia, para interactuar con el protagonista y darle cierto grado de porcentaje de aceptación social en el sentido de que están representadas las otras razas, aunque no sean las protagonistas nunca. ¿Vale? Entonces, lo que encontramos es que muchas veces los personajes de otras razas actúan como elenco de apoyo para la historia del protagonista blanco. Aparte, cuando protagonizan los negros, como mencionaba antes, suelen ser en géneros muy concretos de videojuegos. ¿Vale? En concreto, son dos. Por un lado, los videojuegos de deportes. Sería absurdo hacer un juego de baloncesto en el que los protagonistas no fueran negros, porque la NBA está llena de negros y no de blancos. Entonces no tendrías las licencias de los jugadores oficiales, no jugarías con los equipos reales y la gente no lo encajaría. Y además, los que se llaman juegos urbanos. ¿Vale? Los juegos urbanos, con muchas comillas, como el GTA, suelen ser considerados juegos en los que la problemática que tratan son problemáticas urbanas, normalmente relacionadas con la criminalidad. Como la criminalidad va vinculada en el ideario común a los barrios bajos, los protagonistas de muchos de estos juegos son gente de los barrios bajos, lo cual les da una tasa mucho más alta de protagonistas de otras razas que blancos, porque en los barrios bajos la mayor parte de los representados no son blancos, sino son personas de color, latinos, etc. Entonces, frente a esta realidad de cómo los videojuegos presentan a sus protagonistas, sus historias y el tipo de personajes que quieren con cada raza, la realidad que encontramos es que, según un estudio de Pew en 2015, el 50% de los adultos americanos juegan a videojuegos independientemente de su raza. O sea, juegan tanto a videojuegos los blancos como los negros. No hay una diferencia real. Así como existe una diferencia real en qué protagonistas son de cada raza, lo que tenemos a la hora de sentarnos a jugar es que ambos etnias, ambos grupos, juegan con igual. Entonces, cogiendo el juego primero en el que salió un personaje negro, que es este que tenéis aquí en pantalla, el Atari Basketball de 1976, no es sorprendente que justo la vez que se retrata un negro como protagonista de un videojuego sea un videojuego de baloncesto, que como veíamos son géneros donde suelen ser los protagonistas. Entonces, ese es el origen histórico de los protagonistas negros, en un mundo que ya había protagonistas de otras razas sin ningún problema. Entonces, una vez que tenemos esta distinción con los cuantos datos de pincelada, vamos a ver qué tipo de discursos, qué tipo de historias se construyen en torno a los elementos raciales, ¿vale? La primera es la vinculación que se hace sin problemas entre raza y criminalidad. Estos son los protagonistas del GTA V. A la izquierda tenemos a Michael, que es un criminal, digamos, de éxito. Ha dado una serie de crímenes de alto nivel, como atracos a blancos, que le han dado muchísimo dinero. Y ha abandonado el mundo de la criminalidad para dedicarse a cuidar a su familia, una casa de lujo, donde tiene a su esposa y a sus hijos. Y tiene una familia completamente disfuncional. Su trama, en ese sentido, se basa en que su esposa le pone los cuernos, sus hijos no saben hacer nada con sus vidas y él tiene una familia que no le hace feliz y va al psicólogo. Lo que viene es una historia muy parecida a la que podría ser la del protagonista de Los Sopranos. ¿Vale? A la derecha de todo tenemos a Trevor. Trevor era el antiguo compañero de Michael que Michael dejó la estacada en el último gran golpe y lo entregó al FBI para él poder salir de la criminalidad como dinero que había obtenido y ser libre, porque estaba colaborando con la policía. Trevor, cuando lo conocemos, está traficando y creando drogas en mitad del desierto de ningún lado, en un tráiler de estos pequeñitos y prefabricados. Es un personaje completamente desquiciado. De hecho, no es raro que tenga las actitudes más violentas del grupo, sea un sádico, o incluso cuando cambiamos a él, porque puedes jugar con estos personajes y alternar voluntariamente, que cambies a él y que él esté, por ejemplo, tirando a alguien por un puente que nunca te ha contado por él lo está haciendo, por alguna razón, alguien de verdad molesta. Entonces, Trevor está completamente desquiciado. Él va a actuar como fuerza para impulsar la historia hacia adelante en la medida en que irrumpe en la vida de los otros y les obliga a actuar. Parte por su deseo de venganza o de equilibrio con Michael, que dejó tirado en el pasado. ¿Vale? Entonces, estos son los dos personajes blancos. Tenemos por un lado al profesional, inteligente, rico, que tiene ahora una vida de lujo, aunque no de felicidad. Y por otro lado tenemos a Trevor, que está loco.
¿vale? Pero hay muchos más personajes blancos a lo largo de la historia. Entonces lo que vemos es que realmente la descripción de Trevor es como la excepción. Es un humano blanco loco. No es que los blancos estén locos. Los blancos son mucho más como Michael. Son gente profesional que hace las cosas bien, ¿vale? En el medio tenemos a Franklin, que es el protagonista negro. Cuando conocemos a Franklin, Franklin y su mejor amigo están trabajando en un trabajo semi-legal, cobrando deudas que le deben a su empresa. Y a partir de ahí, ves que están metidos en pequeños golpes, en problemas de bandas, en drogas de barrio, en lo que se llama The Hood, ¿vale? El barrio, que lo llamamos los americanos. Franklin, sin embargo, quiere dejar esa vida. Esa vida no tiene un futuro. Él quiere llegar a más que simplemente dar el golpe de turno en la esquina, ir a una fiesta y eventualmente que alguien en una pelea de bandas le metiese una bala en el cuerpo. Entonces, va a juntarse con Michael, que es el profesional blanco, para aprender a hacer golpes de nivel, a hacer golpes que le den mucho dinero y le permitan salir del círculo del barrio. Entonces, Franklin, paso a paso a lo largo del juego, va a irse desvinculando de su vida de negro, va a irse desvinculando del barrio, va a irse vinculando a la vida de Michael. Entonces, se abandona el barrio, se compra una casa en lo que parecen las montañas de la gente bien, tendrá una vida ordenada, intentará ser un profesional, intentará ser racional, no va a dejarse llevar por las peleas de barrio y esas cosas. Mientras su mejor amigo, que seguirá apareciendo como una fuente de tramas y de guión para Franklin, va a intentar arrastrarle de vuelta a los problemas del barrio, va a intentar arrastrarle de vuelta a las peleas con la banda de enfrente por ahora quién es más macho, va a tratar de meterle de nuevo en los problemas de pequeño tráfico de drogas y pequeños trapicheos que van haciendo habitualmente en el barrio. Mientras Franklin intenta separarse y tratar de construir una vida como una persona de provecho. Digamos. En este sentido, la historia racial de GTA V lo que nos está diciendo es que si quieres una persona de provecho tienes que ser blanco o comportarte como un blanco. Y Franklin, en la medida en que vaya llegando a ser una persona de éxito, precisamente va a hacerlo en base a comportarse más como Michael que como su mejor amigo. E ir abandonando lentamente la vida y la lógica del Hood por la vida y la lógica de la gente blanca de éxito que hace trabajos bien remunerados, donde profesionales no comportan racionalmente, etcétera, etcétera, frente a la barbaridad, a la pobreza y a la brutalidad de la vida de los negros. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos ahí es una vinculación clara, en el primero de los discursos que vamos a analizar, entre raza y criminalidad. ¿Vale? El segundo tenemos en la raza y la lucha por los derechos civiles, digamos, o por la lucha contra el sistema. Esta es Aveline, la protagonista de Assassin's Creed Liberation. Antes vimos a Rado Ganguetón, el protagonista de Assassin's Creed 3, ¿vale? Ambos personajes juegan en esta liga, ¿vale? Aveline es la hija adoptiva de una familia aristócrata de Nueva Orleans en el siglo XVIII que lucha, aunque ella es negra y vive en un mundo de blancos, lucha por la igualdad de los negros. Entonces, ella tiene estos tres aspectos que veis en la imagen. Puede estar como asesina, entonces hace las cosas típicas de un Assassin's Creed. Puede estar como dama de alta sociedad, entonces tiene habilidades para interactuar con la gente rica, sacar dinero y esas cosas. Y sobre todo lo que nos interesa aquí es la parte del medio, que es su habilidad para ser una esclava. Porque si es negra en el siglo XVIII, una buena forma de pasar desapercibido es a priori ser una esclava. Y como buena parte de su trama va a girar en torno a relacionarse y tratar de liberar a los esclavos, liberar a los negros de la opresión en general de los blancos, en concreto de los españoles, que son los malos en ese juego, lo que tenemos es que Aveline está luchando por lo que es, digamos, los primeros pasos de la lucha por los derechos civiles de los negros, la construcción del subterráneo, etcétera, etcétera, para liberar a los negros de las esclavitudes, las plantaciones y demás. Connor, o Rado Ganguetón, tiene la otra historia, ¿vale? A Rado Ganguetón le toca una situación similar de que su etnia está completamente oprimida, pero a diferencia de Aveline, que tiene la historia optimista de vamos a solucionar el problema, a Rado Ganguetón le toca perder, ¿vale? Entonces, él está capturado en mitad de la historia de lo que viene siendo la guerra de independencia norteamericana entre británicos y lo que luego serían los Estados Unidos, y Rado Ganguetón es, aunque apoya a los Estados Unidos, es indio. Entonces sabe que da igual el bando al que vaya a apoyar, da igual que se enfrente a los templarios británicos, lo que va a conseguir al final es muy poco para su propia raza. Porque la raza india, de un modo u otro, va a ser exterminada independientemente de qué bando gane. Al contrario, su vida va a intentar mejorar y crear unos Estados Unidos más equilibrados, más justos, más libres, pero sabiendo que para su propia gente no va a conseguirlo. Ese es el personaje trágico. Pero ambos, como veis, están vinculados precisamente a la lucha por los derechos civiles, a la lucha por una posición más justa, más equilibrada y más igualitaria en distintos ámbitos sociales. El tercer tipo de discurso que encontramos en los viejos en torno a la raza es el de la raza como amenaza, ¿vale? Esta imagen es muy visible, es el Resident Evil 5, que es un juego que transcurre en África. Entonces, como todo Resident Evil, va de zombies. Lo que tenemos, por tanto, es que durante todo el juego te pasas matando todo lo negro que se mueve delante tuyo, porque todos son zombies y, por tanto,
tienes que matarlos rápido, que si no te van a llegar a ti. No vale la pena reflexionar sobre ello, más te vale dispararlo. El único personaje importante negro es tu compañera, que en la mayor parte del tiempo no la puedes controlar, sea que jueguen tus jugadores, pero que va contigo como sidekick. Pero el resto de los negros son todos una amenaza. No vale la pena hablar con ellos, hay que disparar. Hay algunos personajes de otras razas y demás que pueden tener alguna línea de diálogo, pero en general suelen ser casi todos villanos. Y la raza aquí se presenta como una amenaza. Porque lo negro es peligroso. Lo negro te va a matar. Lo negro viene en hordas, como en esta imagen a por ti, quiere tu sangre y quiere tu cerebro. Pero no solo en el caso de Resident Evil es visible. También, por ejemplo, en el caso de los Call of Duty Modern Warfare 1, tenemos la historia de cómo un comando americano, con sus soldados y más, se despliega en Oriente Medio para luchar contra un tirano, ¿vale? Lo que tenemos durante toda la trama de los americanos es precisamente un moro veo, moro mato. Porque son todos una amenaza, están ahí para luchar contra nosotros. Hay soldados americanos y hay musulmanes peligrosos. Entonces, todos los musulmanes son enemigos, son descritos como el rival que vamos a vencer. Y de hecho, llegado a cierto punto de la trama, hacia el final de la historia de los americanos, el tirano que gobierna ese país de Oriente Medio es tan bestia, tan salvaje, que prefiere tirar una bomba nuclear en su propia ciudad y matar a todo el mundo antes que lidiar con una sociedad pacífica o rendirse a los americanos que claramente le van a ganar. Entonces, en ese juego lo que tenemos es otro ejemplo de cómo la raza, en este caso la musulmana, es un enemigo, es un peligro, es una amenaza constante. Y no vale la pena la reflexión sobre ello. Hay que disparar rápido, pues no te van a disparar ellos a ti, ¿vale? Luego tenemos el discurso que hablamos de la raza y el deporte. Bueno, los protagonistas de color suelen ser protagonistas de juegos de deporte, ¿vale? Y vamos a usar la historia de NBA Car 216, que es una historia guionizada por Spike Lee, que se llama Living the Dream, viviendo el sueño, ¿vale? Lo primero que nos encontramos es una contradicción importante en Living the Dream, que es que tú creas a tu propio personaje, ¿vale? Yo, en mi caso, creo un personaje que se parece físicamente a mí, porque es lo que suelo hacer, más alto, obviamente, porque es un jugador de baloncesto. Entonces, lo que encontramos, lo primero, es que aunque yo quiera un personaje blanco y esas cosas, lo que tenemos es que los dos personajes del centro de la imagen son tus padres biológicos. Y la que está a la izquierda es tu hermana gemela. Y los tres son negros. Entonces, yo era un blanco que había nacido biológicamente de dos negros y tenía una hermana gemela negra. Muy raro. Pero no solo eso, sino que aún por encima, luego vas a ver que el personaje vive como un negro. O sea, la historia está contada para que tú juegues como un negro y cualquier otra raza que te crees en el creador de personajes no encaje del todo en la historia que vas a vivir, ¿vale? Bueno, dejando eso de lado, en la historia, que es lo que nos importa en este caso, nos cuenta cómo tú eres un negro de barrio bajo de Nueva York, con una familia igualmente de barrio bajo, que ha dedicado toda su adolescencia y su infancia a aprender a jugar al baloncesto bien. Y has invertido muchísimo tiempo, muchísimo trabajo en esto, y finalmente has tenido tu oportunidad de entrar en la NBA. Entonces, tú eres el gran sueño de tu familia, tú vas a llevar a tu familia fuera de la pobreza, al cambio de lo que ha sido un trabajo duro, un trabajo serio, prolongado en el tiempo, mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Y finalmente has llegado ahí, estás en la NBA. Vas a ser rico, vas a ser famoso, vas a ser una estrella y vas a vivir el sueño, que es lo que va la trama, ¿vale? Entonces, la familia cumple ese papel de mostrarte el origen humilde, mientras tú estás llegando por la vía profesional, un poco como Franklin cuando va con Michael, de cara a ser un profesional de la NBA con todo lo que ello implica, ¿vale? Lo importante en este sentido es que lo que más te acompaña en esa historia, el acicate, digamos, emocional, es tu mejor amigo de la infancia, ¿vale? Tu mejor amigo de la infancia es lo opuesto. A diferencia de estar preocupado por las cosas como la profesionalidad, llegar a tiempo y esas cosas, él está preocupado por las cosas del barrio. Una vez más, el concepto de The Hood que sale en el GTA V. Le importa pues, la reputación en las calles, el que no te vean como un falso, el que no crean que tú has abandonado a la gente de tus orígenes, el que tú te crees más que los demás, le importa la reputación, un poco ese toque de machismo de las bandas, le importa la música rap, todo ese tipo de cosas. La vida de barrio, de negro, negro, no de negro que intenta ser otra cosa. Estamos hablando de negro de verdad. Otra como todo estilo del juego, vamos. Entonces, ese personaje es un personaje normalmente tóxico para el protagonista. Y de hecho, a lo largo de todo el juego, lo que va a hacer es darle problemas al protagonista continuamente. Estos problemas se basan en que es básicamente una persona que vive a tu costa. Te pasa para entrar en las fiestas, te pasa por allí diciendo que es tu mejor amigo, se hace vídeos diciendo que es tu mejor amigo, te pide que le saques de la cárcel cuando se meten problemas y entonces necesita que alguien le pague la fianza y en general vive a tu costa. ¿Por qué? Porque cuando tú eras adolescente, el bully del instituto te intentó pegar, tú lo empujaste por defenderte, se cayó unas escaleras abajo y se mató. Y tu mejor amigo te ha ayudado a esconder el cadáver y que nadie supiera que eras tú y pudieras tener una carrera de baloncesto de éxito. Entonces, aparte de ser tu mejor amigo y que tú le quieres, él vive sabiendo que tiene eso para agarrarte. Y de hecho, mira que la tensión entre tú y él vaya creciendo, porque cada vez va pidiendo cosas más difíciles, cada vez se va pasando más, cada vez está más fuera de control.
él va a acabar usando eso como un modo de controlarte para exigirte que hagas lo que él quiere. Porque si no, va a decir la verdad sobre ti. Entonces te exige que le financies un disco de rap que quiere grabar, porque va a ser un rapero famoso, o es lo que él quiere ser. Y en la última escena te pide prestado un coche tuyo. Coche de lujo, le lleva a meterse en una carrera callejera, estrellarse y matarse. Porque ese personaje tóxico no puede tener un final bueno dentro de la historia que se llama Viviendo el sueño. Porque o bien le traicionas y entonces abandonas su tóxico, pero entonces tienes un protagonista que ha traicionado a su mejor amigo, o esa fuente de toxicidad va a estar permanentemente en la historia del protagonista, con lo cual no puede terminar bien. Entonces, el juego opta por sacarlo de cámara, se estrella con el coche y ya está. Tú no tienes la culpa, tú eres bueno, tú sigues con tu vida como persona de éxito. Y es importante porque después del final del juego, o sea, lo que son la última cinemática, después de la familia diciendo, bueno, le echaremos de menos a mi mejor amigo, todo ese tipo de cosas, lo que tenemos es un largo monólogo por parte del mejor amigo muerto, hablando literalmente a la cámara, al jugador que está al otro lado, explicándole que en el fondo él no era tan mala persona, solo era una persona del barrio, de su vida, y que eso es lo que él conocía y lo que él valoraba. Vale, pero no es la única descripción racial, aparte de los negros, que hay en el NBA 2K16. La persona que está abrazando al protagonista en esta imagen es su novia, que es de origen asiático. Ellos quieren describirla no como describen la raza negra, sino al contrario, como una mujer fuerte e independiente. Entonces es una mujer inteligente, es una mujer que tiene sus propios estudios, es una mujer que saca su propio dinero por sí misma porque tiene una carrera exitosa en el mercado de la moda, si no recuerdo mal. Y es una mujer que está contigo porque te quiere. No es tu mejor amigo que vive a tu costa, ¿vale? Ella está aquí contigo porque te quiere, porque ella puede tener una buena vida por sí misma, ¿vale? Y la descripción de la raza asiática es completamente distinta a la que están haciendo de la raza negra. Pero no solo escriben a la asiática. A la izquierda de toda la imagen tenemos a el que es tu manager. Tu manager es italiano y quiere ser tan italiano que no solo parla como un italiano, sino que además lo primero que hace al hablar contigo y con tu familia para que le contrates como manager es explicarte una palabra súper importante como es capisci. Porque se cree que él acaba de salir de una película de Los Soprano o del Padrino y entonces el capisci de la mafia o lo que sea es súper importante para tratarle como un italiano. Y es un tiburón, está ahí para devorar, para sacar mucho dinero contigo, sacando los contratos más duros, negociando lo más fuerte que puede con las empresas de publicidad o con los equipos de baloncesto o lo que sea. Él es un profesional lo suyo despiadado. Pero es un profesional italiano, muy italiano, pero muy profesional. Y por eso es una persona de éxito económico y es blanco. El otro blanco, que no sale en esta imagen, es el dueño del equipo. El dueño del equipo podría haber sido perfectamente Steve Jobs, ¿vale? Tiene una empresa, es relativamente joven, y esa empresa le ha hecho millonario. Millonario hasta nivel suficiente como para poder comprarse el equipo baloncesto en el que tú juegas en la NBA. Y ahora, como entretenimiento, dirige ese equipo a mayor de tener su empresa y ser archimillonario, ¿vale? Y el director del equipo te va a ir contando, el director, va a ir contando cómo él tenía un amigo durante su tiempo en que estaba creando su gran carrera de éxito como hombre blanco de negocios. Él tenía un amigo que era un lastre, como tú tienes a un amigo que es un lastre para ti. Y él, llegado el momento, tuvo que escoger. Y entre su carrera y su amigo, escogió su carrera. Y fue la decisión correcta. Porque un hombre profesional que quiere valorar el éxito, que quiere llegar a algo en la vida, tiene que ser capaz de abandonar a sus amigos y vivir con éxito. Entonces, llegado a cierto punto, a medida que tu amigo va siendo cada vez más tóxico, cada vez va pidiéndote cosas más bestias y metidos en problemas más grandes que arrastran tu nombre por el fango, lo que hace es acabar planteándote un dilema irresoluble. O abandonas a tu amigo o abandonas tu carrera en la NBA, porque yo soy el dueño del equipo y te puedo echar, ¿vale? Por suerte, el amigo se va a estrellar en el coche y no vas a tener que tomar esa decisión. Pero llega un punto en que el personaje de éxito, el modelo a seguir, digamos, de cómo es una vida de éxito, el blanco, dueño del equipo, te pones esa tesitura de tener que hacer como hizo él. Abandonar a tu amigo, adiós a la lealtad a él, porque lo importante es tener una carrera bien en la vida, ¿vale? Entonces, como veis, las distintas razas que aparecen en el juego son descritas de una forma muy distinta en base a su relación con el protagonista, con la trama y con su raza, ¿vale? Luego tenemos el siguiente discurso, que es el discurso de los negros, en este caso, como gente normal. No hay muchos juegos así, donde la raza se descrita como gente normal, pero lo sabe. Y este es uno de esos casos. Lee es el protagonista de la versión de juegos de Telltale Games sobre The Walking Dead, ¿vale? Y lo primero que le vemos es una historia súper arquetípica sobre negros, ¿vale? Porque va en coche patrulla, camino de prisión. Y va a camino de prisión por un crimen importante, por el cual ya le han condenado. Sin embargo, comienza el brote zombie, el coche es volcado, al policía se lo comen unos zombies y tú consigues escapar y acabas llegando a la casa, donde en la casa del árbol, típico jardín americano, está la pequeña niña, ¿vale? Y a partir de ahí, todo el juego va a ser la interacción de Lee y la niña y el mundo que les rodea en una serie de situaciones en las que el jugador tiene que tomar decisiones sobre qué hacer, ¿vale? Entonces,
A lo largo del juego, Lee no te lo describen como un negro que hace cosas de negro en el barrio de los negros, porque es todo muy negro y los negros son negros. No, Lee te lo describen como una persona. Lee no está ahí porque sea negro. Es negro, es parte de su historia, es parte de quién es, pero no es lo único que es. Él está intentando ser un padre para la niña, está intentando darle unas elecciones correctas, está intentando ayudar a un grupo de supervivientes a mantenerse unidos y sobrevivir en un mundo hostil, está intentando sobrevivir él mismo, está tomando decisiones difíciles con las cuales todos podemos sentirnos identificados independientemente de nuestra raza, porque son decisiones que toman los seres humanos en esa situación, no los seres humanos de cierto color. Entonces, aunque la raza sale a relucir en algunas ocasiones, en algunos de los diálogos, la raza no es todo lo que es Lee. Lee es una persona que es negra, pero no es un negro. Él es una persona negra. Entonces, tiene mucha más profundidad su personaje, tiene mucha más credibilidad, tiene mucha más riqueza, precisamente porque las interacciones con el resto son como persona. Y el mensaje que nos transmite es que no somos arquetipos andantes. Los negros no vivimos en vidas de negros porque somos negros. Al contrario, los negros somos personas. Y en situaciones complicadas, como puede ser un brote zombie, tenemos las mismas dudas y los mismos problemas que tenéis todos los demás, porque somos personas. ¿Vale? No hay muchos ejemplos de juegos así, Random Hackathon, por ejemplo, de Assassin's Creed, etc. Pero sí que hay algunos. ¿Vale? Finalmente, la última cuestión de raza que vamos a abordar en cuanto a discursos es la cuestión de la raza como personajes de razas no humanas. ¿Vale? Es muy habitual en los videojuegos encontrar elfos, orcos, enanos, alienígenas, cualquiera, ¿vale? Cosas no humanas que son parte de la historia del juego de un modo u otro y parte de su universo. Entonces, a la hora de crear una raza distinta a humana, no humana, los guionistas normalmente se basan y se inspiran en elementos culturales históricos humanos. Y entonces, en base a eso, van construyendo una serie de elementos que identifican a una raza. Entonces, esto que tenemos aquí es un elfo Dalish de Dragon Age. Entonces, los elfos Dalish de Dragon Age son la parte de los elfos que viven libres en el mundo, ¿vale? Porque luego hablaremos nosotros. Entonces, se tatúan, viven en vidas nómadas, como si fueran casi como indios americanos, con sus vidas nómadas. Aún no montan tipis, tienen unos carromatos que van por ahí grandes, que son barcos de tierra, y ellos van de un lado para otro, cazando y tratando a los animales con igualdad, en una vida que es muy espiritual, muy de vincularse a los espíritus de la naturaleza, a ciertos tipos de, como una especie de cabras que van con ellos, que son sagradas, etc. Lo que viene a ser una vida muy parecida a la que podría haber llevado un indio americano del siglo XVIII, antes de la llegada de los blancos, o como nosotros nos imaginamos que hubiera podido ser esa vida, ¿vale? En contraposición, los elfos de ciudad viven esclavizados por los humanos, porque han perdido una guerra hace mucho tiempo, y entonces son una raza inferior. Viven en guetos amurallados, y de hecho la primera vez que tenemos trato con ellos, en el marco de los juegos, si no jugamos con un elfo en sí, si jugamos por ejemplo con un humano, es porque en la zona amurallada hay una pequeña brota de una peste o una enfermedad de algún tipo, y nadie quiere molestarse a entrar ahí. Total, solo son elfos esclavos. Puede morirse, a nadie le importa. Si cogemos y cambiamos la estética, lo que podríamos tener perfectamente es una descripción de la vida de los judíos durante la Alemania nazi. Más allá de que haya una plaga que los mata, en vez de que los lleven en camiones a campos de concentración, lo que tenemos es una raza que ha sido esclavizada, que vive apartada del resto, que vive marcada, que son visiblemente reconocibles como elfos, no judíos, pero elfos, y que en su forma de comportarse y demás reflejan precisamente esa disparidad étnica con el resto. Entonces, la raza, a la hora de construir los personajes no humanos, se basa precisamente en este tipo de arquetipos, en usar elementos históricos humanos y distintas sociedades a la hora de crear a las razas alienígenas o a las razas no humanas. Por ejemplo, los orcos suelen ser brutos, salvajes, poco cultos, que viven en sociedades totémicas, donde viven con tribus o con clanes, muy parecidos a como podría haber sido la descripción que un colonialista europeo del siglo XVIII hubiera hecho de las tribus africanas y de su vida salvaje y primitiva y poco menos que inhumana, ¿vale? Los orcos se crean siguiendo ese modelo y en muchos sentidos son, entre comillas, los negroides, en el sentido de cómo los occidentales de aquella época les hubieran definido y les hubieran descrito, ¿no? Como realmente eran sus sociedades de la época, ¿vale? Entonces, los orcos cumplen esa función, igual que los elfos cumplen la función de muchas veces tener un origen, digamos, étnico pues, oriental, con ese misticismo, esa espiritualidad típica que los occidentales asignamos que tienen los orientales, ¿vale? Estos son los 6 tipos de discursos más presentes en los videojuegos. Entonces, con esos discursos en torno a la raza, se crean una serie de arquetipos de qué es cada raza, de cómo se comportan, de cómo viven, ¿vale? Entonces, la mayor parte de las razas, tal como son descritas en los videojuegos, sean negros, sean chinos, sean elfos, da igual, lo hacen en base a las ideas xenófobas o racistas que imperan ya en la sociedad de antemano. Porque la sociedad de antemano tiene esas ideas en mesa cuando empieza a guionizar el contexto de una nueva historia o nuevos personajes. Entonces, eso ya está en el ideario común de los guionistas, están los productores del juego,
están en lo que creen que quiere el público, ya están un poco en lo que es el mensaje que se suele mandar. Igual que están en la música o en el cine. Entonces, los videojuegos refuerzan esas nociones precisamente porque recrean ese universo tal como perciben que es, no como realmente es. Entonces, da igual que la vida, no sé, en el Bronx hubiera el sitio más pacífico y tranquilo del mundo, donde todo el mundo fuera feliz. Los videojuegos no reflejan esa realidad por lo que los demás pensamos que es, no es eso. Lo que imaginan los guionistas es que la vida del Bronx es un lugar de drogas, violencia y muerte. Entonces va a ser esa la historia cuando ocurra en el Bronx. ¿Vale? Entonces, a la hora de construir a los negros, se les asocia una serie de valores, ¿vale? Una serie de tipos de historia. Entonces, se les asocia, por ejemplo, que son violentos, que son vinculados a la criminalidad, pero una criminalidad de poca monta, de barrio, de traficantes de la esquina, de las bandas de los distintos barrios que intentan pelear por ser más machos y más duras que el de al lado, por una sexualidad muy fuerte, por drogas, por vidas no en guetos apartados con murallas, como los elfos del juego, pero sí en un lugar apartado, separado de los blancos que viven en otros distritos de la ciudad, etc. Entonces, lo que tenemos son los negros descritos como una vida violenta, pobre, de dependencia de drogas, de luchas y de conflictos, ¿vale? En contraposición, los orientales, que es la segunda etnia no blanca con mayor presencia en los videojuegos, suelen ser vinculados a una forma muy distinta, que son místicos. Suelen ser sabios, suelen ser filósofos, suelen decirte estas frases extrañas que parecen sacadas del Feng Shui y hablarte de las energías del universo y demás. Además, cuando luchan, los orientales no suelen luchar con armas de fuego, suelen luchar con artes marciales, porque pues, son orientales. Y todo chino debe ser karateka, aparentemente, según la historia de los videojuegos. Además, suelen vinculados, como suelen ser también parte de las historias de urbanas que habíamos hablado antes, suelen estar vinculados a la criminalidad, pero no a la criminalidad de poca monta de barrio, no a la criminalidad de trapicheos de poca monta en la esquina y peleas de bandas, porque esos son los negros. Los orientales suelen estar vinculados a las grandes mafias, en concreto a las triadas chinas o a la yakuza japonesa. Y entonces te dan todo el misticismo típico de que si la katana, que si el dragón de no sé qué, que si el loto de lo que, etc. Porque son las grandes mafias que hemos asignado que tienen un trasfondo místico, porque los occidentales imaginamos que la yakuza tiene muchísimo de misticismo en su interior, más allá de ser una banda criminal. Los latinos tienen muy poca presencia en videojuegos, menos aún que las otras etnias, pero son descritos de una forma muy similar a los negros. En general suelen aparecer el mismo tipo de historias, a menudo incluso como oponentes de los negros en otros barrios, ¿no? En sus propios guetos, y son vistos de la misma forma que los negros, normalmente con un cierto toque más cristiano. Suele aparecer pues, menciones a la Virgen o cosas por el estilo de vez en cuando, pero estos son descritos de una forma muy parecida a los negros. Finalmente, las otras etnias o razas apenas tienen presencia alguna en los videojuegos. Hay excepciones. Hay personajes de lucha en algunos juegos de lucha que son indios, por ejemplo. Hemos visto a Radovan Letón, que también es indio. Hemos visto algún juego por ahí que hay donde los protagonistas son esquimales. Pero la presencia de otras razas es muy, muy, muy minoritaria. Y suelen ser representados de forma muy dispara, porque como son pocos los juegos en los que no hay un arquetipo común. Entonces, cuando hay un juego hecho por minoritarios, por empresas pequeñas que están intentando relatar la historia, la mitología esquimal, normalmente la descripción de los esquimales es muy distinta a la que haría un estudio grande haciendo un GTA con esquimales. Entonces, la descripción de las otras razas no crea un arquetipo tan claro como puede ser el de los negros o el de los latinos o el de los orientales, porque no hay tanta cantidad de juegos para crear esa visión, ¿vale? Entonces, lo que tenemos es que los arquetipos que hemos construido de las distintas razas, adrede he dejado fuera a los blancos, porque los blancos somos los buenos siempre, también somos los villanos, ¿vale? Somos los importantes. Los arquetipos no nos dicen cómo son las historias realmente, cómo son las gentes realmente, no nos dicen cómo son los negros y sus vidas realmente, nos dicen cómo nos los imaginamos nosotros, en este caso los guionistas y creadores de videojuegos. Nos dice cómo es el ideario común de una sociedad en torno a esas razas, a ese tipo de personas. Y al representarlos de esta forma, al construir sus vidas y sus sociedades de esta forma, lo que hacemos es reproducir ese modelo. Es decir, lo siguiente, esta es la realidad. Independientemente de que la realidad sea esta cosa que está completamente distinta a la original que estamos describiendo. Pero el videojuego está diciendo, esta es la realidad. Cuando vas a la GTA V es esta. No, no es esta. Es esta. Y entonces tú luego vas a GTA V, luego juegas a otro juego donde hay un barrio similar y vuelves a hacer esta descripción, y etcétera, etcétera, etcétera. Esta visión sesgada que hemos construido de la realidad de esas etnias, de esas razas, de esa gente, es lo que se transmite y se reproduce cada vez que la gente juega a esos videojuegos que transmiten esos mensajes. Y ocasionalmente hay algunos, como el Walking Dead que vimos antes, que te muestra que no, que también hay esto de aquí, ¿vale? Pero la mayor parte te va a mostrar más esta parte. Entonces, esto lo tenemos muy visible, por ejemplo, en esta imagen, que es uno de los DLCs de Sleeping Dogs, que es un DLC de un torneo de artes marciales, ¿vale? Entonces, todos son luchadores de artes marciales.
Pero no son luchadores de artes marciales. Cuando uno piensa en un karateka, no piensa en misticismo. Lo que piensa es un tío con un kimono blanco luchando en las Olimpiadas, por ejemplo. Una persona que hace karate. Sin embargo, aquí lo que te muestran son 5 personajes completamente estereotipados. La mujer va de dominatrix, con cuero, con parche en el ojo, casi parece una villana de James Bond. Al lado tenemos un chino con una cicatriz en el ojo, unas ropas más o menos tradicionales chinas con el cuello alto y esas cosas, que luego por el diálogo irá con un rollo místico, chino, oriental. ¿Vale? En el medio tenemos al protagonista, que no solo es un tío que hace karate, sino que lleva tatuado un águila, un dragón chino, que ya va a darnos un poco la dinámica de ese misticismo típico oriental. Aparte sabemos por el juego principal que es miembro de la policía y ha luchado contra las triadas, etcétera, etcétera. El negro es un boxeador, y es un boxeador profesional, y el tailandés, en este caso, es un luchador de Muay Thai. Entonces, cada uno no es solo un luchador, sino que en general, en especial las 3 partes orientales, que son el centro de las sagas Sleeping Dogs, están caracterizados por esa imagen que hemos creado colectivamente de lo que es un oriental, no de lo que realmente es un oriental practicante de artes marciales. ¿Vale? Entonces, para llegar ya a unas conclusiones, ¿vale? La sociedad siempre se ve a sí misma y desde ahí construye lo que la rodea. ¿Vale? ¿Qué me refiero con esto? Yo tengo una idea de cómo es el mundo que me rodea, a base de las interacciones con la gente que me rodea, y en base a eso imagino cómo es todo el resto y lo extrapolo. Es lo que se llama la casuística. ¿Vale? Yo tengo unas interacciones con la gente pues, más o menos de mi clase social, más o menos de mi tipo de ideología, más o menos de mi forma de comportarme, de mis gustos, y imagino que el resto del mundo es similar a eso. La parte que no imagino así, la obtengo a través de fuentes de cultura, como pueden ser películas, libros o videojuegos. ¿Vale? La sociedad como conjunto tiene una idea más o menos de cómo cree que es, y se molesta en reforzar y reincidir en esa idea, a base de los distintos productos culturales, en este caso, que ella va generando para narrar su propia historia. Entonces, al hacerlo, lo que hace es valorar y legitimar y reproducir una serie de valores, porque precisamente todos estos valores que están transmitidos en esos productos culturales que la sociedad ha imaginado sobre sí misma, construyen y reconstruyen los arquetipos de lo que uno se puede encontrar en esa sociedad. Entonces, cuando nos encontramos con el GTA nos describe que los negros son violentos, traficantes de drogas y propensos a una cultura machista, y luego tú en la vida real te cruzas con un negro, eso está actuando en tu cerebro y asignas que al negro que te cruzas en la vida real probablemente se comporte de esa forma porque es lo que has aprendido, que es lo que hacen los negros, esa es su vida. Así que si es negro, por tanto, esa tiene que ser también su vida, seguro que es un traficante de drogas. ¿Vale? Obviamente estoy llevando el ejemplo al extremo, pero sí que todo acto comunicativo, y los videojuegos son un acto comunicativo, es un mensaje que nos está llegando del juego al jugador y del jugador al juego, existen precisamente para intercambiar ideas, existen para intercambiar arquetipos, existen para intercambiar historias. Y las historias cambian la forma en que entendemos el mundo que nos rodea. Las historias conforman nuestra identidad, nos hacen ser como somos. Y en base a cómo entendemos y aproximamos a cada una de las historias, damos respuesta y aproximaciones al mundo que nos rodea en general. Entonces, las historias no son neutras. Las historias tienen valores, las historias tienen sociedades que se quieren crear. Puede servir como una advertencia, como puede ser 1984, sobre los peligros de la vigilancia, o Un Mundo Feliz, sobre los peligros del control de la sociedad a través de sus gustos y deseos. Pero son historias sobre cómo puede ser la sociedad. Y son cosas que nosotros luego vamos a tener en cuenta cuando vemos una cámara de seguridad y digamos, ostras, es normal. Entonces, los actos comunicativos en los videojuegos construyen y reconstruyen los arquetipos. Y precisamente porque la industria de los videojuegos es probablemente la industria que más dinero mueve hoy en día en términos de industria cultural, nos encontramos con que es un mensaje, o es un ámbito de mensajes, un canal de mensajes, si queréis, extremadamente eficiente y eficaz, y de una importancia social tremenda. Porque los mensajes que están llegando a la cantidad de jugadores en el mundo que hay de todos los distintos juegos, son mensajes que ellos están asimilando en su interior. Igual no están de acuerdo con el mensaje del juego, ¿vale? No implica que el mensaje sea uno, todo espectador o todo jugador va a decir, ah, pues es verdad, los negros son todos traficantes. No, hay mucha más variedad, hay gente que no se va a dejar llevar por esos arquetipos tan fácilmente. Pero no quita que los videojuegos están mandando mensajes. Están mandando mensajes a jugadores durante muchísimas horas de su vida. Están mandando mensajes de muchos tipos distintos. Y no son mensajes, no son neutrales. Esos mensajes tienen valores. Esos mensajes tienen mensaje para la redundancia. Entonces, lo que hace esto es que los videojuegos son herramientas muy útiles a la hora de formar, a la hora de educar, pero también muy peligrosas si los mensajes que se están dando son mensajes que fomenten la idea de una desigualdad, en este caso la idea de una xenofobia, de racismo, de que la vida de cierta gente es peor que la de otra gente o que valen menos. Entonces, estos videojuegos son útiles como fuente de formación, como fuente de educación, precisamente porque actúan de modo invisible. Como habíamos visto al principio, actúan con nuestra guardia baja. Actúan cuando no estamos pensando de modo crítico en lo que estamos haciendo, estamos viviendo algo que nos emociona, algo que nos divierte, algo que nos entretiene. No estamos analizando un texto científico.
no estamos analizando una descripción de la realidad, aunque también hay otros valores que están llegando y nos están llegando a nosotros, ¿vale? Entonces, los videojuegos son herramientas muy útiles a la hora de formar a alguien, y si escogiendo los videojuegos adecuados se pueden dar mensajes muy positivos y muy socialmente beneficiosos para el conjunto en favor de una mayor igualdad, en este caso en términos de raza, pero también pueden ser usados de una forma muy nociva mientras la industria redunde en mensajes xenófobos. Y lo que encontramos es que hoy por hoy la mayor parte de la industria todavía sigue anclada en un modelo donde los arquetipos de razas son bastante sesgados hacia la perniciosidad de las razas no blancas. Lo que encontramos todavía es que la mayor parte de los mensajes es que los negros son los violentos de los guetos y que los orientales siguen siendo místicos. No hay una imagen real de los negros son gente normal, los orientales son gente normal, con sus vidas, con sus problemas y con sus asuntos, como podemos encontrar, por ejemplo, en The Walking Dead. ¿Vale? Entonces, mientras la industria sigue redundando en ese tipo de mensajes, igual que hay los textos sobre cómo se ocurre con el machismo frente a los personajes femeninos fuertes, etc., mientras la industria no evolucione a una forma más responsable de representar la realidad, una forma más razonable de mostrar los valores de una sociedad plural y del siglo XXI, no al plural del siglo XX o XIX, según nos pongamos, nos encontramos con que los videojuegos serán todavía una fuente para fortalecer y nutrir esos desequilibrios sociales que percibimos. ¿Vale? Y os voy a poner un ejemplo de unos juegos que a mi gusto tienen unas historias más racistas de todas. ¿Vale? No es un mal juego, os lo he dicho, pero a nivel de historia tiene tela. Es The Suffering 1. El protagonista es este negro de aquí y comienza el juego de a la cárcel. ¿Vale? Como dijimos, comienza arquetípico de 2, un negro en prisión. Da igual que sea un porcentaje increíblemente más alto de lo que le correspondería, como hay muchos estudios sobre prisiones. Los negros son lugares a la prisión, es lo que hemos visto por los valores, pues son negros y van a acabar, después de la vida de criminalidad, van a pasar todos a la prisión. ¿Vale? Es lo que les corresponde por ser negros, violentos y bla, bla, bla. Entonces, este ya está en prisión. Es más, está en prisión por un crimen horrible. Ha matado a su mujer y ha matado a su hija. Bueno, eso es lo que le han acusado y le han declarado culpable. Él lo niega. Él dice que no, él no lo ha hecho, él es un buen tipo. ¿Vale? Y a lo largo del juego vamos a ir viendo que en la prisión lentamente se va a ir deformando a toda velocidad, van a aparecer monstruos, van a aparecer amenazas contra las cuales tú te vas a pelear, ¿vale? Que representan todos los miedos y paranoias mentales que tiene el protagonista, porque el protagonista está negando la realidad. Sí que mató a su esposa, sí que mató a su hija. Al contrario de lo que él cree al principio, cuando llegamos al final, la gran revelación de The Suffering es que sí que lo hizo. Él es un monstruo. Es más, no solo es un monstruo metafóricamente hablando. Él, cuando llega a ciertos momentos del videojuego, se transforma en el que tenemos atrás, el monstruo ese, una transformación típica de Dr. Jekyll a Mr. Hyde, ¿vale? Que en vez de luchar con armas de fuego, como lucha normalmente, lucha cuerpo a cuerpo, lucha de cara a los enemigos, en su boca, en puños y garras, ¿vale? Y lo hace mucho más violento, lo hace mucho más bestia. Y lo hace contra enemigos mucho más poderosos, porque en forma monstruosa él es más fuerte. Ese monstruo lo que representa realmente es quién es realmente el protagonista. Porque realmente es un monstruo. Ha matado a su esposa de una forma brutal, ha matado a su hija de una forma brutal. Aunque él lo niegue, él es eso. ¿Vale? Y el mensaje final del juego no es una redención, no es que él consiga el perdón, no es que se arrepienta, es que él al final se da cuenta de que, vaya, pues sí que soy un monstruo. Entonces, ¿qué nos dice esto? O sea, negro en prisión, culpable de un crimen atroz, es un monstruo. O sea, sin sutilezas, el negro es un monstruo en el juego. Y eres tú, eres el protagonista. Entonces, si el negro protagonista no es el bueno, el negro es el malo, porque es un monstruo. ¿Qué imagen positiva podemos dar de la raza negra después de jugar ese juego? ¿Qué imagen va a quedarle a los jugadores de cómo es la gente, cómo es su vida? No va a hablarles el videojuego de la injusticia del sistema penal norteamericano y cómo pena en gravamen enormemente por encima a los negros que a los blancos, o como la doctrina de la seguridad cero, de la tolerancia cero, perdón, ha hecho que la policía esté permanentemente a los barrios negros buscando crímenes en vez de estarlos buscando en los barrios blancos, lo cual lleva a muchos más negros a la prisión. O como la inequidad económica hace que muchos negros no tengan otras salidas que dedicarse a la vida de la banda o lo que sea con fuente de ingresos económicos porque no tienen oportunidades sociales o de formación, porque no hay una educación de calidad. No, eso no está en el juego. Los negros son monstruos. Y eso más o menos nos sirve de cierre para la conferencia. Con esto no quiero deciros que todos los videojuegos sean malos a la hora de representar la xenofobia, pero sí que hoy por hoy, lamentablemente, lo que tenemos es una descripción bastante racista de lo que es cada una de las etnias que conviven con nosotros en una sociedad. Y lamentablemente los videojuegos tienen que esforzarse mucho más hoy por hoy en crear un mensaje de igualdad, de respeto a todos los miembros que integran la sociedad, independientemente del color de su piel.